Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a un programa más para estudiar y nutrirnos de la palabra del Señor. Continuamos estudiando cómo hacer amigos para Dios. En esta ocasión ya vimos qué es testificar, pero en esta ocasión vamos a ver el poder de testificar, el poder del testimonio personal. Y se encuentra con nosotros el doctor Sergio de Sena. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Miguel, por la gracia de Dios. Estoy contento, pero estoy bien y halagado de estar aquí en este programa. Amén. Es un honor. ¿Quiere dirigirnos en una pequeña oración antes de estudiar? Ciertamente. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has llamado con un propósito y para una obra. Y con esta lección y con lo que vamos a mirar de tu palabra, nos despierta, nos recuerda de cuál es, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender y a expresarlo de tal forma que podamos despertar la necesidad también de ser ese testigo tuyo a todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Qué piensa, doctor, acerca del título? El poder del testimonio personal. El poder del testimonio personal. Miguel, es un título que nos deja y nos hace entender como que si nosotros hemos olvidado realmente cuál es nuestra función, que es dar testimonio. Y en dar testimonio, como nos hemos olvidado, justamente creo que vamos a ver en todo lo que vamos a cubrir algunos personajes de cuáles fueron sus experiencias para recordarnos a nosotros y hacer énfasis sobre lo que nosotros realmente tenemos que recordar para hacer, que es presentar a Jesús. Amén. Justo es lo que estudiamos nuestra lección pasada. Bien mencionó que hemos olvidado que no es nuestra obra. Ese poder solamente es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. No es mía, definitivamente. Y cuando vamos al texto para recordar, dice en Hechos 4:20, nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero yo quiero añadir a eso, gustado. Porque miramos siempre y hacemos pensar que los dos sentidos más importantes son justamente lo de la vista y lo del oído. Pero Miguel, si ciertamente escuchamos y vemos, también gustamos. Y a menos que nuestros padres hayan aprendido a gustar de la palabra de Dios para pasarnos eso a nosotros y nosotros gustar de Él de tal forma que siempre regresemos a Él porque nos gusta, nos encanta el sabor, nos encanta el resultado de la palabra de Dios, entonces simplemente vamos a repetir lo que vimos y oímos y eso olvidamos. Pero lo que te gusta, No. Nunca olvidas. En ese sentido, la palabra de Dios, al gustar de ella, al verla y al oírla, va a producir un fuego. Amén. En nosotros, va a producir una transformación en nuestros caracteres, nos va a rebosar y vamos a querer justamente dar un poco más. Y la obra no es mía, la obra no es de mi Padre, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo. Es importante reconocer esto, porque he conocido muchos hermanos, incluso a mí personalmente ha sucedido, que cuando decimos o escuchamos, tenemos que dar testimonio, y nos preocupamos muchas veces por la apariencia, y pensamos, tengo que ser puntual en la iglesia, tengo que vestirme correctamente, tengo que hablar estas palabras en sábado, y pensamos que tenemos que nosotros hacerlo, y justamente debemos ahora recordar que ese mismo poder, en los ejemplos que vamos a ver en este estudio, ese mismo poder se manifestó en ese tiempo, en este tiempo ahora, como son situaciones diferentes, somos personas diferentes, ese mismo poder puede hacer grandes cosas diferentes, pero poderosamente para salvación y conversión de muchas personas. Es así.
y no hay duda. Y podemos mirar algunos de los ejemplos a los cuales usted referiste. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús y en Gadara. Aquí tenemos también a las dos Marías en el proceso de la resurrección y la predicación. Otros personajes que nunca pensamos que habríamos de ver o que no tenían significado, pero son traídos a nosotros para darnos un ejemplo. Aquí también podemos ver que esos ejemplos de ellos van a transformar nuestras vidas, pero también podemos ver el ejemplo de Saulo, que es convertido en Pablo. Son poderosos, pero así como esos ejemplos fueron poderosos, tu ejemplo y mi ejemplo y tu ejemplo puede ser tanto o más poderoso en el tiempo ahora en que estamos. Amén. Así, el regalo de la fe traerá las obras de la fe y el poder acompañado para la salvación y conversión de muchas personas. Y gracias a Dios por este regalo de la fe en Cristo Jesús. Amén. Vayamos al primer ejemplo, doctor. Este ejemplo a mí me encanta. Es una historia maravillosa. El testimonio del endemoniado en Gadara, Decápolis. ¿Qué lecciones aprendemos de ello? Está lleno de lecciones. Si fuéramos a leer la historia completa, estaríamos mirando que hay un encuentro entre el bien y el mal. Entre Jesús y un ser que era temible. Entre Jesús y un ser que no tenía escrúpulos, no tenía un sentido de salvación. Su sentido era simplemente estaba en la mano de perdición. Ya él no se pertenecía. Era tan temible que lo ataban y él rompía las ataduras. Era tan temible que nadie quería pasar por donde estaba. Sin embargo, en esa historia vemos que hay un encuentro. Entonces el bien llega al terreno del mal. Pareciera ser que nos toca a nosotros venir y hacer el contacto con aquellos que no conocen a Dios, que están en sus propios caminos. Y es justamente lo que pasaba con este ser, con este hombre. Sin embargo, Jesús viene y él reconoce a Jesús y él le dice: yo sé quién tú eres. ¿Qué tienes tú contra mí? Y el Señor, conociendo quién le estaba hablando, que no era el hombre, sino el espíritu del mal, así también ahora el espíritu de Dios está en Jesús, y Jesús dice: enmudece y sal. Pero ese hombre era conocido por toda la zona de las 10 ciudades de Decápolis. Era famoso, todo el mundo le temía. Y ahora el Señor escoge a ese hombre para darnos lecciones de vida, para que fuera a testificar, para que fuera a hablar de la transformación que había tenido al encontrarse con Jesús. Algo muy interesante, doctor, en esta historia es que los demonios, esos demonios que salieron de este hombre, no simplemente salieron, sino que específicamente dañaron la economía del lugar, porque fueron y se metieron dentro de los cerdos, y de esa manera explotó como una bomba. Si no hubiera sido así, el testimonio de este hombre no hubiese sido muy reconocido, ¿cierto? Así es, así es. Para que podamos mirar, el Señor no obra como los hombres. Hubiéramos esperado, bueno, sacamos los demonios y ya se quedó así, todo está en paz. Jesús fue aceptado y sin embargo, nada de eso fue así, sino que Jesús fue rechazado. El testimonio de él tuvo que producir muertes y pérdidas para la gente de la ciudad. Entonces, estas negativas, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano, desde el camino propio del yo, mis caminos que parecen ser derechos y sin embargo son torcidos, el Señor toma esos aspectos negativos y capitaliza sobre ello, tornando todo lo que era oscuro en claridad, todo lo que era tiniebla en luz, porque tiene la bendición de Dios, tal como lo recibió este endemoniado de Gadara. Y cuando este endemoniado ya estaba en su juicio, reconoció a Jesús y él quiso hacer algo. Él quiso ir con Jesús, pero Jesús hizo algo extraño. Imaginemos el testimonio maravilloso
en el mundo como un discípulo más, como un predicador más que estaba con Jesús. Pero Jesús hace algo distinto, no lo llama. Él estaba dispuesto a ir y sería de grande bendición. Pero Jesús le dijo, ve con los tuyos. ¿Qué lecciones importantes aprendemos aquí, doctor? Ve con los tuyos. Me haces ver y me haces recordar un poco de la historia de mi familia ya en la República de Haití, donde mis familiares fueron los primeros que recibieron el mensaje adventista. De ahí el desarrollo de esa familia. Cuando se le dio el legado, se le dijo, ve con lo de ustedes, vayan, presenten a Jesús a su clase, a aquellos que ustedes tenían en su entorno. Entonces la lección es para nosotros hoy, así como se le dio al gadareno, ve con los tuyos. Nosotros en esta época también tenemos muchos endemoniados. Tenemos muchas personas que no reconocen a Jesús. Tenemos muchas personas a las cuales la gente les temen. Tenemos mucha gente que está siguiendo sus propios caminos. Tenemos gente que está haciendo daño en todas las formas, pero ni siquiera se dan cuenta. Sin embargo, cuando Jesús les es presentado, ellos comienzan a transformarse, reconocen a Jesús, entonces quieren seguir a Jesús. Hoy, tú y yo y aquellos que nos escuchan están invitados a tener un reconocimiento pleno de su Padre Dios, de su Creador, de su Liberador, aquel que puede limpiarnos, aquel que puede liberarnos de todas aquellas influencias negativas que podemos tener en nuestras vidas, tal como pasó con el gadareno. Amén. Y pasando a la siguiente historia, en Marcos 16, 1 al 11, la historia de la resurrección y las dos Marías. ¿Qué lecciones aprendemos en este testimonio de estas mujeres? Bueno, para mí la lección es que estas dos Marías ya habían tenido una experiencia con Jesús, pero una lección bien cercana. Ellas no solo habían visto, ni siquiera habían oído, sino que ellos habían gustado. Porque Jesús le había dicho lo que había de acontecer con él y con su cuerpo, que sería destruido, que sería muerto. Los discípulos no lo habían entendido. Sin embargo, Miguel, estas dos mujeres, a pesar de que los discípulos no lo habían entendido, pero había algo en su ser que ardía, que tal vez habían comprendido y siguieron a Jesús aún hasta el Gólgota, donde Jesús murió y su cuerpo fue tomado y fue puesto en el sepulcro. Pero sabían, había ese algo que no las soltaba, que quemaba dentro de ellas. Así que el viernes el Señor pasa el sábado en reposo. El domingo en la mañana ellas se levantan y vienen a la tumba. Porque venían ¿a qué? A embalsamar el cuerpo de Jesús. Venían a bendecir el cuerpo de Jesús. Y lo que se encuentran es que es con un ángel con una tumba abierta. Me pareciera ver que todas las lecciones que Jesús le dijo a los discípulos, ellas también habían participado en eso. Y ellos sabían que había una posibilidad, porque ellas saborearon algo que los discípulos no habían tenido. Ellas fueron las que salieron de su casa para venir de Jesús. Pero no vinieron a buscar nada como premio por ella. No había nada, era un hombre muerto. Jesús no tenía nada que ofrecerles. Ellas vinieron a dar. Lo que significa que sí, ellos habían gustado del poder de Dios, de la revelación de salvación que Jesús había tenido para ella. Entonces, y es así, esa es la lección que aprendo. Entonces, no solo ellas vienen donde Jesús, sino que ahora encuentran una tumba abierta y un ángel que le dice, ya no está muerto. El Jesús al que ustedes buscan ha resucitado. Amén. Y esa es la experiencia que tenemos que saber y que también nosotros hoy como ellos, por la historia y las enseñanzas de ellos, tenemos que reconocer que servimos
a un Jesús resucitado, a un Jesús verdadero, a un Jesús auténtico, a un Jesús que puede transformar nuestras vidas tal como transformó la vida de ellas, que no estaban interesados en nada personal, sino en dar. Y esa es la experiencia entonces que ahora al dar, ellas salen corriendo, llegan donde los discípulos, anuncian a los discípulos no querían creer. ¿Ves? Habían visto, habían creído, pero no habían saboreado. Pero al regresar, que ven una tumba vacía, también ahora comienzan a recordar todo lo que Jesús le había dicho y habían experimentado, y comienzan a tomar la verdadera esencia del gusto de que ahora no sirvieron a meramente un hombre, sino que estaban sirviendo a un Dios vivo y que ahora había resucitado tal como le había prometido. Amén. Pasando a la siguiente historia. Esta es una historia maravillosa. Esta la encontramos en el libro de Hechos. Si recordamos un poquito antes de hablar acerca de esta historia, en el libro de Hechos es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Jesús les dijo a los discípulos, id por todo el mundo, predicar el Evangelio, y les enviaré el Consolador, que irá con ustedes. Y aquí en el capítulo 1, aparece el día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Y ocurre algo maravilloso. Pedro se pone a predicar. Y muchas personas eran convertidas ese mismo día. Pero ¿sabe qué? Satanás estaba listo para atacar, para aprisionar, maltratar. Pero estos hombres dan un testimonio impresionante en medio de persecución, en medio del dolor, en medio del encarcelamiento. ¿Y usted qué lecciones nos puede compartir en la experiencia de estos hombres? El desnudo de Pedro. Después del Pentecostés, ya no era Pedro que estaba hablando, ya no era Juan que estaba hablando, ya no era ninguno de los discípulos que estaban hablando. Ya el Espíritu Santo había sido dado desde el cielo. Una vez que Jesús fue tomado y vestido como sacerdote, la bendición del Espíritu ahora descendió del cielo y salpicó a esa gente y lo transformó. Ahora aquel que era un pecador, y Juan, aquellos que estaban allá, que estaban sirviendo, los 12 discípulos que estaban sirviendo al Señor ahora, ya no eran lo que eran. Ahora eran hombres nuevos, ahora eran vasijas útiles, vasijas llenas del Espíritu de Dios, que estaban listos para predicar a un Cristo resucitado. A un Cristo que lo vieron como hombre, a un Cristo que se anunció como el Hijo de Dios, a un Cristo que ahora muere, a un Cristo que resucita y a un Cristo que asciende. Ese Cristo que asciende ahora viene y manda el Espíritu Santo a ellos, predicando Pedro, hablando Pedro y convirtiéndose unas 300 personas y después aún muchas más en una sola ocasión. No se trataba de Pedro, era de Jesús mismo. Pero entonces Pedro y Juan predicando y hablando de ese Cristo resucitado, está realmente bochornando o está opacando el poder social, el poder civil. Está opacando el Sanedrín, que era la máxima autoridad, el máximo poder. Pero eso no podía ser, porque ahí estaba el rey, ahí estaban sus familiares de más altos rangos, y ahí estaban todos aquellos que representaban el Estado, todos hombres sabios, estudiados. Y de repente ahora dice Pedro, tú no puedes seguir hablando de este Jesús resucitado. No puedes, no es permitido. Así que ven, quiero que asistas al Sanedrín y quiero que vamos a hacer un pacto. Yo quiero que tú te calles. ¿Qué podemos darte para que tú te calles? Y Pedro dice, bueno, para esto es que me ha puesto el Señor.
es para que justamente predique su palabra. Y Pedro continúa hablando de tal forma que el pescador que ellos conocían, aquel que estaba a la orilla de la playa, aquel que no hablaba, aquel que era impulsivo, ahora había sido transformado y ahora no eran sus palabras, sino que había sido convertido y estaba hablando la muerte y la resurrección de un hombre que acusó directamente al Sanedrín de haber sido la causa de la muerte de ellos. Ustedes lo hicieron, sin embargo ha resucitado. Y ahora, ¿cómo puedo yo callarme? ¿Cómo Esto me es lo puedo que callar? dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Y hemos gustado. Amén. Brevemente la siguiente historia, el apóstol Pablo, un ejemplo. Se pueden decir muchas cosas, muchas lecciones de este hombre, pero desde su encuentro de Cristo, a sus luchas, sus tribulaciones, pero llegando ante un rey pagano, dando testimonio. Y esto nos enseña que no es solamente nuestra casa o nuestros amigos. En lo más obscuro de este mundo, la luz del testimonio de Cristo en nosotros puede llegar y traer salvación, traer invitación y salvación a cada uno de estas personas. Doctor, ¿qué es lo que más le impresiona del testimonio de Pablo? Es tanto lo que hay que decir acá, pero déjame decirte que ya llegó a Roma. Ya Pablo llegó, tenía que llegar ahora, él tiene que presentarse ante el rey. Llegó el momento de presentarte ante el rey. Él encuentra ahora a un rey frío, un rey rígido, un rey con espíritu negativo, un rey incrédulo, un rey que no tenía empatía con él. Y Pablo le pide la palabra. El rey le otorga la palabra. Ahora describimos a Pablo, un anciano, cansado por la lucha entre el bien y el mal, defendiendo la palabra de Dios. Un hombre que dice que su rostro brilla, me encantó esa expresión, su rostro está iluminado, un rostro que produce empatía para con el rey, comienza a decir, esta es mi historia. Y comienza con el Pablo, con Saulo el perseguidor, aquel que le eran dadas cartas desde el rey mismo, desde el Sanedrín, para que fuera en persecución de los cristianos. Pero después Pablo presenta al Pablo ahora convertido en el camino de Damasco, por la gracia de Dios. Y después Pablo se presenta como aquel ahora que es el perseguido ahora no el perseguidor, sino el perseguido que es ahora traído ante el rey para que traiga un mensaje que pueda cambiar la vida de todos aquellos que lo iban a escuchar, para cambiar las actitudes de todos esos hombres para que conocieran a Jesús. Con su historia, yo creo que Pablo logró justamente eso. Pero había un espíritu que se oponía a Pablo, como a todas las otras historias que hemos mencionado acá. Pero ninguno los acallaron. Ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer desde el principio hasta el fin. Muchos no recibieron el mensaje, muchos no aceptaron el mensaje, pero estaban tan rebosados todos del Espíritu de Dios, del mandato, id, como dice en Mateo, y como también nos dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nuestra misión no es el servirnos a nosotros mismos. Nuestra misión es poner a Jesús primero, como dice el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy primero. Cada vez que no miramos ese mandamiento, como Pablo lo hizo, entonces me pongo yo antes que Jesús. Y Pablo entendió que su camino, él lo había dado como un camino de desecho para adquirir el camino y
y las funciones que Dios había puesto en él, el deber que Dios había puesto en él. Y Pablo es mi escritor favorito. Es un verdadero líder. Realmente nos amonesta y nos trae una claridad de que si nosotros no consideramos como nada, el Señor va a darnos el galardón y la corona de la vida. Amén. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Justamente en ese sentido, que tenemos que ser transformados, que tenemos que comenzar a mirar a Dios como el hacedor de todas las cosas, que tenemos que mirar a Dios como nuestro educador, que tenemos que mirar a Dios como nuestro Padre, que tenemos que mirar a Dios como nuestro Maestro, que tenemos que mirar a Dios como nuestra ancla por el cual nosotros podemos recibir el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús manifestó aquí en la tierra, el cual nosotros, los discípulos, estando con Él, también debieron de aprender, y ellos nos pasan eso a través de la palabra de Dios escrita e inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros también, convencidos, con un espíritu ardiente, rebosado, con fuego, con entusiasmo, demos una testificación por nuestro ejemplo, como se hizo a todos. Así Amén. que la invitación en esta tarde es que tenemos que despertar una realidad. Estamos en el tiempo ya final, en la recta final de todo esto. El diablo está emponzoñado contra los hijos de Dios, pero nosotros tenemos un testimonio que dar físico, en vida activa, para que todo el que esté en nuestro entorno también pueda ser contagiado y puedan manifestar el espíritu de salvación para los demás. Y el Espíritu Santo será derramado como lluvia tardía. El poder se va a manifestar. Gracias, doctor, por esta hermosa reflexión. Que Dios le bendiga y le acompañe siempre. Bueno, un gusto. Gracias a ti por invitarme. Gracias, amigo y hermano, que nos has acompañado. Esta es la invitación de Dios, recibir su poder. Las obras se harán. Que tu testimonio dé vida como corrientes de agua en tierra seca a aquellas personas que tienen sed y necesitan conocer el agua de la vida que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.